¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si lo que llamamos amor es, en realidad, un disfraz para el miedo a la soledad? ¿Y si la necesidad de tener a alguien es simplemente una estrategia para no enfrentarnos al vacío que llevamos dentro? Piénsalo bien, ¿y si tu relación no es más que una forma elaborada de huir de ti mismo? Nada se siente más auténtico que esa incómoda sensación de estar a solas con tus pensamientos. Si alguna vez has sentido un escalofrío al llegar a casa a un apartamento vacío, o has preferido el ruido de la televisión a la quietud, ya sabes de lo que hablo. Es en ese silencio donde la verdad nos encuentra, y el dolor de la soledad se convierte en el eco más honesto de nuestra alma. Carl Jung nos invitó a un ejercicio mental devastador. Imagínate en tu lecho de muerte, la habitación en penumbra, los sonidos amortiguados, mientras tu conciencia se separa lentamente del cuerpo. En ese silencio final, una única pregunta se susurra. ¿Viviste tu propia vida o te dedicaste a ser un personaje secundario en la historia de otro? Desde el momento en que nacemos, la sociedad nos entrega un libreto ya escrito. Nos dicen, busca a alguien, enamórate, comparte tu vida, envejece con esa persona. Parece una historia idílica, una promesa de seguridad. Pero nadie nos advierte de lo que se pierde en el camino. Nadie habla de las partes de nosotros mismos que dejamos morir en nombre de la convivencia, de los sueños que guardamos en un cajón, de los anhelos que silenciamos, del alma que se va encogiendo hasta olvidar cómo se siente estar de pie por sí misma. Es una renuncia sutil, un pacto silencioso que firmamos sin saberlo, cambiando nuestra autonomía por una falsa sensación de seguridad. Jung entendió que hay caminos que exigen silencio, soledad y un sacrificio, pero no el de uno mismo, sino el de lo que te distrae de ti. Porque la verdadera individuación es intransigente. No se puede compartir la verdad con alguien que aún le teme a su propia oscuridad. La sociedad, con su fachada de felicidad prefabricada y bodas de ensueño, no perdona a quienes eligen caminar solos. Las frases que nos lanzan, como eres egoísta, vas a terminar solo, nadie es feliz sin pareja, son más una confesión de su propio miedo que una expresión de sabiduría. Pero, ¿y si están equivocados? ¿Y si la plenitud no se encuentra al hallar a la persona correcta, sino al convertirte en la persona que nadie podría reemplazar? Este no es un discurso contra el amor, sino una defensa a ultranza de la elección de uno mismo, incluso si eso implica cruzar desiertos que pocos se atreven a pisar. Ahora, vamos a sumergirnos en las profundidades de las ideas de Jung, a iluminar esos rincones oscuros de la mente que la mayoría evita, y a descubrir por qué la soltería puede ser la forma más radical de libertad y, quizás, la única manera de ser verdaderamente honesto contigo mismo. ¿Te atreves a desenterrar esa verdad, verdad? Desde la infancia, te programaron para creer que necesitabas a alguien. Una persona que te entendiera, que te completara, que llenara ese vacío que no sabías nombrar pero que sentías cada noche antes de dormir. La cultura se encargó de imponer esta narrativa: la felicidad solo se alcanza en pareja. Si estás solo, algo debe estar mal en ti. El mensaje es sutil pero implacable, y se filtra en todo, desde las películas de Disney hasta los consejos de nuestros familiares. Los solteros son vistos como incompletos, como si la soledad fuera un defecto, un fracaso personal. Pero, ¿y si fuera lo opuesto? ¿Y si la necesidad de amar fuera solo una forma disfrazada de huir? Un mecanismo de defensa contra el pánico de enfrentarte a tu propia alma, desnuda y sin distracciones. Jung notó algo que la mayoría todavía evita: la gente no ama, se aferra. Utiliza al otro como un escudo contra la propia existencia. Esa es la verdadera farsa del amor romántico, la creencia de que otra persona nos salvará de nosotros mismos. Conoces a alguien, te enamoras, sientes ese calor, esa conexión, y poco a poco, sin darte cuenta, comienza la adaptación. Es un proceso casi imperceptible. Primero, cambias una opinión para evitar un roce. Luego, silencias un anhelo. Sacrificas un pasatiro. Lo llamas madurez. Lo llamas ser un buen compañero. Pero, en realidad, estás empezando a borrarte. Y un día, te despiertas y ya no sabes quién eres. Tu esencia fue reemplazada por un personaje complaciente, alguien que vive con el miedo a perder lo que cree que no puede vivir sin. Jung no despreciaba el amor, lo que despreciaba era la rendición, la renuncia a la autonomía, a la capacidad de crear, a esa locura esencial para ser uno mismo. El amor romántico,
tal como se nos vende, exige que te disuelvas en el otro, que construyas tu identidad sobre la fusión y la dependencia emocional. Y esa fusión, esa amalgama de identidades, asesina lo más valioso que tienes, tu caos creativo. Un hombre solo puede ser verdaderamente el mismo cuando está a solas. Es una verdad que la mayoría no quiere ni escuchar porque estar solo exige valor. En cambio, tener pareja se convierte en una excusa perfecta para evitar esa confrontación. No se trata de estar en contra de las relaciones. Se trata de reconocer el alto precio psicológico que muchos pagan para sostener la ilusión de ser completos en pareja. La mayoría de las parejas parecen vivir en paz, pero si miras de cerca, verás concesiones que cuestan pedazos del alma. Hay silencios que ocultan deseos ahogados. Hay matrimonios que no son alianzas, sino pactos de supervivencia emocional. Jung nos advirtió que esas uniones pueden convertirse en jaulas donde la voluntad de autorrealización se marchita lentamente. ¿Qué pasa con las personas que sacrifican su vocación, sus proyectos más íntimos o su curiosidad por el bien de la relación? Se convierten en fantasmas de lo que podrían haber sido. ¿Alguna vez has visto a un artista crear en medio del bullicio constante? ¿Has intentado sumergirte en tus pensamientos mientras gestionas el humor de otra persona? El alma que anhela expandirse necesita espacio, un refugio para explorar. Pero el amor romántico demanda contención, ajustes y negociaciones interminables. ¿Qué comemos? ¿Con quién hablamos? ¿Cuánto tiempo le das a la otra persona? Te conviertes en un comité interno que decide si tus elecciones son compatibles con los límites de la relación. Es agotador y detrás de toda esa negociación se esconde una idea peligrosa, que solo tienes valor si perteneces a algo más grande, a una pareja. Jung vio esa fantasía como algo sumamente peligroso. Nos advirtió de proyectar en nuestra pareja todo lo que negamos en nosotros mismos, tu sensibilidad, tu intuición, tu ternura. Lo externalizas todo, te fragmentas y lo llamas amor. Pero el amor genuino no exige que desaparezcas. No te pide que negocies tu esencia ni que apagues tu brillo para que el otro se sienta cómodo. El amor que Jung defendía era algo completamente diferente. Era amor fati, el amor por tu destino, por tu camino, por la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y absurdos. Y ese amor comienza justo en el momento en que dejas de buscar afuera lo que tienes que encontrar dentro. No necesitas a alguien que te complete, necesitas el valor para enfrentarte a ti mismo. El valor para caminar en soledad cuando todo el mundo te dice que estás fracasando. Porque la integridad nace precisamente de la soledad voluntaria. La búsqueda de la completitud en otro nos debilita, porque nos distrae de nuestra tarea más sagrada, hacernos completos por nuestra cuenta. Así que la pregunta que necesitas hacerte hoy es, ¿de verdad quieres amar a alguien o simplemente estás intentando evitarte a ti mismo? ¿Qué pasaría si te atrevieras a enfrentarte a esa pregunta con honestidad? Ahora, hay algo crucial que debes entender. ¿Te ha pasado que justo cuando más necesitas estar en calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es un colapso mental. Sucede porque la mayoría de nosotros fuimos entrenados para sentir antes de pensar, para reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar nuestra mente como un músculo. Por eso, cualquier frustración menor se convierte en una explosión, y cada desafío en una derrota interna. Pero existe otra forma de vivir. Una estructura anclada en la neurociencia y la filosofía aplicada, con técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder al mundo y te devuelven el control. La libertad, la verdadera libertad, siempre ha tenido un precio, y muy pocos están dispuestos a pagarlo. Ser libre suena noble, pero cuando la realidad te golpea, fría, silenciosa y sin garantías, la mayoría regresa a la seguridad de lo conocido. Carl Jung lo entendió como pocos. Para vivir una vida verdaderamente libre, debes renunciar a lo que el mundo más valora, la pertenencia, la aceptación y la comodidad emocional. La soledad no es una moda ni una tendencia. Es un campo de batalla psíquico donde los frágiles se desmoronan. El individuo libre debe enfrentarse al espejo sin máscaras, sin distracciones, sin excusas. Y casi nadie está dispuesto a hacerlo. Prefieren vivir en burbujas emocionales, rodeados de validación y compromisos que parecen importantes, pero que solo sirven para llenar el vacío con ruido. Para Jung,
La soledad nunca fue un castigo, sino una condición indispensable para convertirse en algo más que un ser promedio, para dejar de ser el hombre domesticado y reactivo, y en cambio, transformarse en el creador de sus propios valores. Este es el individuo que él llamaría el yo individuado, el que ha trascendido la mentalidad de rebaño. Pero uno no se vuelve así rodeado de caricias y palabras de aliento. La libertad de la que hablaba Jung exige abandonar el rebaño, y eso es una ruptura, una especie de luto. Pierdes amigos, amantes y el consuelo de la previsibilidad. Pero a cambio, te ganas a ti mismo. Jung llevó esta elección hasta sus últimas consecuencias. No era un solitario por accidente, sino por convicción. Se sumergió en su mundo interior, escribiendo, caminando, confrontando sus propios pensamientos hasta los límites de la cordura. Sus reflexiones nos revelan a un hombre que conocía el dolor, pero que eligió seguir adelante. Comprendió que el dolor del aislamiento era mucho mejor que la mediocridad de la adaptación. Él veía el mundo social como un teatro de máscaras. Matrimonios, convenciones, amistades convenientes, todo era una distracción para no tener que enfrentar las profundidades absurdas y aterradoras de la existencia. Jung buscaba más. Quería desenterrar lo que se escondía debajo de siglos de ilusiones. Y para eso, necesitaba silencio. La soledad es ese silencio necesario. Sin ella, repites lo que oyes, reaccionas a lo que otros esperan. Vives como un reflejo, no como un ser auténtico. Pero hay un punto que la mayoría ignora: la soledad no es lo mismo que el sufrimiento. La verdadera soledad es diferente a la sensación amarga de haber sido dejado atrás. No es rechazo, es una elección. Es un espacio sagrado donde el pensamiento madura, la conciencia se reorganiza y el caos interior encuentra forma, dirección y fuego. Jung nos recordaba a menudo que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y esa oscuridad no emerge en cenas románticas o fines de semana en un centro comercial. Se revela solo cuando estás completamente solo, sin distracciones, sin promesas, sin alguien que te salve de tus propios sentimientos. Es ahí donde nace el verdadero pensamiento filosófico. Y es ahí, también, donde muchos se rinden, porque la soledad exige una estructura emocional que el mundo moderno simplemente no enseña. Vivimos en una sociedad que premia la conexión constante, el exhibicionismo de la intimidad. Nunca hemos estado tan rodeados y, sin embargo, nunca hemos estado tan vacíos. El silencio aterra porque te obliga a escuchar lo que has estado evitando durante años. Jung no creía que todo el mundo estuviera listo para esto. Él veía al filósofo, al creador, al artista solitario como la excepción, una desviación, una mutación. La mayoría no quiere libertad. Quieren dirección. Quieren que alguien les diga qué hacer, qué sentir, a quién amar, cómo vivir. La libertad real es insoportable para quienes no están preparados. Por eso, cuando empiezas a tomar distancia, la gente te juzga. Dicen que has cambiado, que estás raro, que necesitas a alguien. No entienden que no buscas a alguien. Buscas profundidad, buscas verdad, buscas silencio y el sonido de tus propios pensamientos hasta que por fin te griten algo que valga la pena seguir. La libertad exige renuncia. Renuncias a la comodidad emocional de tener a alguien esperándote. Renuncias al plan de vida compartido. Renuncias al afecto automático. Pero en esa renuncia, algo más se revela: el poder. Te vuelves peligroso, impredecible, indomable. Nada puede ser usado en tu contra. No dependes. No te doblas. No necesitas pertenecer. A Jung también lo llamaron loco, lo malinterpretaron muchos y lo rechazaron algunos. Pero él se mantuvo fiel a su propio camino. No vivió para complacer, vivió para derribar velos, para perturbar la paz de quienes dormían bajo mentiras heredadas. Una vida así no encaja en los moldes tradicionales, ni en relaciones regidas por contratos emocionales. La libertad absoluta exige que estés dispuesto a cruzar desiertos sin compañía, sin mapa, sin la promesa de salvación. Por eso, Jung no idealizó la soledad. La veía como una herramienta, un arma, un método de purificación. Empiezas a entender quién eres en realidad cuando ya no tienes a nadie a quien complacer. Cuando no necesitas justificar tus pasos,
explicar tus decisiones ni medir tus palabras para preservar el equilibrio de otro. En ese espacio salvaje, descubres una verdad brutal: la libertad te cuesta todo lo que te mantenía cómodo. Pero ese es el precio de ser una persona completa en lugar de una versión diluida de ti mismo. El matrimonio se vende como la culminación de la vida adulta. Un final feliz, el trofeo que marca tu entrada al mundo de los completos. Pero detrás de las fotos de la boda y las palabras románticas se esconde otra verdad, más densa, más cruda y de la que rara vez se habla en voz alta. Para muchos, el matrimonio no es una celebración, sino una contención. El final del viaje de autodescubrimiento, el cierre de posibilidades, la interrupción de la expansión. Jung vio esto con claridad. El matrimonio tradicional demanda previsibilidad, alimentándose de la repetición, el hábito, la rutina y la comodidad. Pero el alma creativa, la mente que busca, necesita lo contrario: caos, silencio, incomodidad. Nada grande nace en un suelo controlado. La estabilidad puede ser excelente para construir casas, pero es fatal para dar a luz ideas. Piensa en un hombre con una misión, una visión, un llamado interior que no lo deja en paz. Ese hombre necesita tiempo, enfoque y una energía indivisa. Ahora, imagina a ese mismo hombre casado, atado a las exigencias diarias, a las obligaciones emocionales y a las negociaciones interminables sobre trivialidades. El costo es invisible pero enorme. Cada decisión debe ser aprobada, cada paso explicado, cada cambio negociado, y la chispa creativa comienza a extinguirse, no de golpe, sino lentamente. El matrimonio convierte la urgencia existencial en horarios compartidos. Reemplaza la inquietud por el consenso, la verdad profunda por un pacto silencioso de no perturbar la paz. En ese punto, muchos hombres se rinden, cambiando su vocación por la armonía doméstica, sonriendo mientras en su interior saben que algo esencial se quedó atrás. Jung diría que es la voluntad de autorrealización la que muere. La energía vital que impulsa la creación y la trascendencia ahora está domesticada por el simple deseo de agradar y de no causar problemas. El matrimonio tradicional exige una actuación constante, estar emocionalmente disponible, filtrar lo que se dice, lo que se siente, lo que se sueña. Te conviertes en la mitad de un proyecto, la mitad de una casa, la mitad de una historia. Pero Jung no creía en las mitades. Él creía en la totalidad, en el individuo que elige ser completo, incluso a costa de perder la aprobación del mundo. Para quien ha nacido para crear, esa renuncia es una sentencia. Las grandes ideas requieren soledad, espacio mental y una mente que no esté dividida entre la atención creativa y la preocupación por los planes para la cena del sábado. La jaula dorada es cómoda, hermosa y segura, pero sigue siendo una jaula. Los que se atreven a crear algo más grande que ellos mismos no pueden vivir detrás de barrotes, aunque estén adornados con afecto. Jung lo sabía porque lo vivió. Sus escritos no nacieron en tardes acogedoras con una pareja a su lado. Nacieron en montañas solitarias, en días de silencio, en noches de fiebre y delirio. Fue ahí, en el aislamiento, donde produjo ideas que aún hoy inquietan al mundo. Ahora, hazte estas preguntas: ¿cuántas ideas has dejado de lado para mantener la paz con alguien? ¿Cuántos proyectos has guardado en un rincón porque no encajaban en la dinámica de una relación? ¿Cuántas verdades has silenciado para preservar la comodidad? El matrimonio moderno, aunque promete compañerismo, a menudo exige moldearse en algo manejable. Y para una mente inquieta, ese es el principio de la muerte simbólica. El precio es alto, pero silencioso. No lo sientes de inmediato. Se va infiltrando lentamente cuando evitas un tema, cuando pospones un plan, cuando eliges el silencio en lugar de la atención y lo llamas amor. Pero no es amor. Es miedo. Miedo a perder lo poco que has construido. Miedo al rechazo. Miedo a enfrentarte al mundo a solas. Jung no buscaba compañeros. Buscaba pensadores, individuos dispuestos a perderse, a deconstruirse, a sangrar intelectualmente hasta descubrir una nueva forma de ser. Para eso, uno debe ser libre. Libre del miedo a incomodar, libre de la obligación de suavizar tus aristas, libre de la necesidad de tener siempre a alguien a tu lado. El matrimonio, tal como está estructurado hoy, sofoca esa libertad. Es un contrato emocional con cláusulas invisibles.
Cláusulas que exigen silencio, acomodación y el aplazamiento de los sueños en nombre de la estabilidad. Pero, ¿quién dijo que la estabilidad es una virtud? Yu nos provoca con esta idea. ¿Y si la inestabilidad es precisamente lo que mueve el alma? ¿Y si vivir intensamente, incluso en soledad, es más honesto que sonreír al lado de alguien que no comprende tu profundidad? Aquí es donde muchos se dan por vencidos, prefiriendo adaptarse y quedarse. Pero algunos eligen irse. El camino sin aplausos, la habitación tranquila, el paseo nocturno con su propia sombra. Y en esa elección, algo nace. No una paz cómoda, sino la integridad salvaje de quien no necesita explicaciones. El matrimonio puede ser hermoso, sin duda, pero para ciertas personas es demasiado hermoso como para no ser peligroso. Y cuando la grandeza está en juego, la belleza de la jaula no compensa el precio de la libertad. La mente necesita espacio para ser peligrosa. Pero casi nadie habla de esto. Hablan de pensar fuera de lo convencional, de crear, de innovar. Pero no dicen que ese proceso exige algo que pocos soportan: estar a solas. La soledad, cuando se enfrenta con conciencia, convierte la mente en un arma. No de destrucción, sino de revelación. Cuando estás solo, nadie dicta el ritmo de tu pensamiento. No hay expectativas externas, no hay emociones ajenas que considerar, no hay exigencia de moderar la intensidad de lo que sientes o concibes. Estás tú, tu mente y el abismo entre lo que es y lo que podría ser. Jung entendió esto con una claridad casi brutal. La ausencia de lazos no era una falta de amor, era una táctica, un método para purificar el pensamiento, una forma de evitar que las ideas se convirtieran en concesiones. Las relaciones, por muy afectuosas que sean, generan ruido, interferencia. Demasiadas opiniones, demasiadas emociones. Toda esa densidad emocional es una invitación constante a la moderación, a la dulzura, a la autocensura. Pero el pensamiento radical, el que realmente mueve el mundo, no nace en lugares donde tienes que pedir permiso para existir. Nace en el silencio, en las horas en que nadie mira, en los momentos en que no le debes una explicación a nadie. Viviendo a solas, la mente empieza a respirar de otra manera. Se expande, pone a prueba ideas absurdas, forja conexiones que serían censuradas si se dijeran en voz alta. Puede ser inapropiado, exagerado, escandaloso, y precisamente ahí reside su poder. Einstein no formuló sus teorías alrededor de una mesa familiar. Tesla no creó los cimientos de la electricidad moderna mientras resolvía disputas maritales. Camus no se enfrentó al absurdo de la existencia preguntándose si su pareja lo aprobaba. Estos hombres se aislaron, no por arrogancia, sino por necesidad. Sabían que ciertas ideas requieren un útero psíquico protegido, un entorno sin ruido, sin interferencias emocionales, sin la constante vigilancia de la expectativa. La mente creativa liberada es impredecible, inquietante, transgresora, y rara vez esa actividad encaja en relaciones ordinarias. Imagina interrumpir una línea de pensamiento profunda e intrincada solo para resolver un malentendido doméstico, calmar una inseguridad o explicar por qué no respondiste un mensaje. Parece algo menor, pero es corrosivo. La mente pierde el hilo. El pensamiento se disipa, la energía creativa se dispersa, y la idea que estaba a punto de nacer, muere. Pocos se dan cuenta de con qué frecuencia ese ciclo se repite en matrimonios y relaciones bien intencionadas. Carl Jung lo llamaría un veneno lento, la constante dilución de la voluntad. Y la parte más trágica es que se siente normal. La mayoría acepta esa mediocridad intelectual como el precio del amor, como parte del trato. Pero el creador solitario no lo acepta. Él elige otra cosa. Elige despertar cuando quiere, pensar hasta que la mente le arda, escribir sin reloj, destruir lo que creó el día anterior y volver a empezar, todo sin tener que justificar su locura a nadie. La ausencia de lazos, en este contexto, es fertilidad, espacio, un fuego que nunca se apaga porque nadie exige que se modere. Claro que tiene un costo. No habrá nadie esperando en la sala, ni cenas en pareja, ni almuerzos familiares. Te verán como alguien raro, excéntrico, frío. Pero a cambio, ganas algo que nadie puede darte, la libertad de pensar tan lejos como tu alma sea capaz de llegar. Jung no veía esto como un sacrificio, sino como una misión,
la tarea de pensar lo impensable, sentir lo insoportable, caminar hasta el borde de lo humano y regresar con algo nuevo. Esa tarea exige una mente libre, y una mente libre necesita una vida desatada de la necesidad de validación externa. No se trata de odiar el amor, sino de comprender que ciertos lazos, por hermosos que parezcan, sofocan la llama que más necesitas mantener viva. Ya lo has sentido, ¿verdad? Ya has tenido una idea que tuviste que posponer porque alguien te necesitaba en ese momento. Ya has interrumpido una escritura intensa porque había una conversación pendiente, una incomodidad que resolver, una emoción que gestionar. Y nadie te obligó. Pero fuiste. Y en ese momento, perdiste algo. Perdiste un pedazo de ti mismo. El creador solitario aprende a proteger eso como un monje protege su templo, porque sabe que la grandeza es sutil. No grita, no insiste. Aparece en momentos inesperados y si no estás listo, se va. La mente libre es salvaje. Necesita correr sola, necesita campos abiertos, noches de insomnio y mañanas lentas. No encaja en horarios compartidos ni en apartamentos construidos para dos. Quiere desbordarse, quemar, destruir y reconstruir. Y sobre todo, quiere silencio. Porque solo en el silencio el caos encuentra forma. Y solo en la soledad el pensamiento se convierte en verdad. Llega un momento en el que tienes que decidir de quién es tu vida. No en teoría, sino en la práctica. Porque la mayoría dice ser libre, pero vive como empleado de las expectativas ajenas. Dicen que eligen por sí mismos, pero cada paso es filtrado por el miedo al juicio, al rechazo, a la soledad. Elegirte a ti mismo es más que un acto de valentía, es un acto de guerra, una declaración silenciosa de que ya no vas a negociar tu integridad. Jung sabía que una elección así tiene un precio. Porque en el momento en que decides hacerte a ti mismo el centro de tu existencia, todo lo que orbitaba por conveniencia comienza a desestabilizarse. La gente se aleja, los planes se desmoronan, las relaciones se rompen. Pero lo que queda eres tú, desnudo, libre y, al fin, completo. La mayoría no quiere esa clase de libertad. Quieren la versión editada. La libertad con manual de instrucciones, con afecto garantizado, con una banda sonora reconfortante. Pero la libertad real es brutal, vacía y peligrosa. No viene con aplausos. Viene con silencio y con la responsabilidad total por cada elección. La verdadera soberanía no es sobre gobernar a otros, sino sobre no ser gobernado por nadie. No por la cultura, no por la carencia, no por el miedo. Sabes que estás en ese camino cuando dejas de preguntar si la gente está de acuerdo con tus decisiones. Cuando empiezas a vivir sin pedir permiso. Cuando dices no y no sientes culpa. Cuando eliges caminar solo incluso si todo el mundo te dice que estás equivocado. Esa elección asusta y aísla. Pero también libera, porque empiezas a darte cuenta de algo que nadie te dijo. La vida que realmente quieres no cabe en los moldes que te ofrecieron. Y para vivirla, tendrás que traicionar expectativas, decepcionar y defraudar a quienes proyectaron una versión de ti que nunca existió. Aquí es donde muchos se rinden. Regresan a relaciones tibias, a trabajos predecibles, a planes que no molestan a nadie. Lo llaman paz, pero en el fondo, saben que es una rendición. Jung diría, sé quién eres, pero nadie te enseña cómo. Porque ser quien eres de verdad significa soltar la seguridad de ser quien los demás aprueban. Significa ponerte en el centro de tu vida sin temer que te llamen egoísta. El egoísmo no es pensar en ti mismo, es exigir que otros piensen por ti. La persona que se elige a sí misma deja de delegar. Ya no culpa a los demás por su infelicidad. No espera a ser salvada. No necesita ser comprendida para seguir adelante. Se basta a sí misma. Y eso asusta a la gente, porque quien se basta a sí mismo no se dobla. No necesita complacer para pertenecer. No necesita estar de acuerdo para conservar el afecto. No necesita ocultar su intensidad para encajar. Esa persona es peligrosa porque es libre. Y en un mundo construido sobre dependencias emocionales, una persona libre es una amenaza. Elegirte a ti mismo es como saltar de un acantilado sin saber si hay suelo abajo. Y, sin embargo, saltas. No por impulso, sino por conciencia. Por saber que quedarte donde estás es morir en vida.
Aceptar migajas emocionales a cambio de compañía. Vender tu alma a cambio de seguridad. Y eso no es vivir. Es sobrevivir disfrazado de rutina. Jung nunca te pidió que fueras feliz. Te pidió que fueras completo. Incluso si eso significa perder todo lo que ahora te da consuelo. Porque solo cuando pierdes todo lo que te mantenía a salvo, descubres quién eres en realidad. La soledad, en ese nivel, deja de ser una ausencia. Se convierte en un terreno fértil, el espacio donde tu voluntad crece, tu visión toma forma y tu existencia finalmente encuentra su justificación. Quien se elige a sí mismo no necesita ser entendido. Solo necesita ser fiel a una cosa, su propia verdad, incluso si le cuesta el amor de los demás, incluso si pone al mundo en su contra. Porque al final, sabe que el mayor acto de amor es no abandonarse a uno mismo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que esto significa. Significa que, a un nivel profundo, ya sabías que la vida que te vendieron, con anillos, promesas y estabilidad emocional, no es para ti. Tal vez lo intentaste, tal vez todavía lo estás intentando. Pero algo dentro de ti sigue inquieto, sigue susurrando que hay algo más. Y lo hay. Pero ese algo más no está en encontrar a alguien, sino en convertirte en alguien. Alguien que no necesita aprobación para respirar. Alguien que puede estar solo sin derrumbarse. Alguien que construye su existencia no para ser aceptado, sino para ser auténtico. Jung decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero ese porqué solo lo encuentras cuando silencias el mundo a tu alrededor. Y eso exige valor, desapego, perder las comodidades que mantenían a tu alma dormida. Al mundo no le interesa tu libertad, le interesa tu adaptación. Pero llega un punto en el que adaptarse es lo mismo que morir, solo que a cámara lenta. Ahora tienes dos opciones: regresar a la normalidad y pretender que este video nunca te sacudió, o tomar el riesgo. El riesgo de vivir como quien no le debe nada a nadie, como quien lleva en el pecho la única lealtad que importa, la de no traicionarse nunca a sí mismo. Yo tuve que estar solo mucho tiempo para entender esto. Y no fue una de esas solterías funcionales, con noches animadas y aplicaciones. Fue la soledad que lo silencia todo a tu alrededor. Recuerdo una noche en particular. Llovía. Estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared fría de mi habitación. No por drama, sino por agotamiento. Y por primera vez, no quise a nadie. No quise a alguien con quien hablar, ni a alguien que viniera a salvarme. Quise escucharme, entenderme, reconstruirme. Y ahí, en ese estado casi primitivo de presencia, me di cuenta de que estaba completo. Herido, pero completo. Solo, pero libre. Asustado, pero honesto. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Si este video te llegó de alguna manera, no fue por casualidad. La vida no le envía este tipo de mensajes a los que aún duermen. Se los susurra a los que ya han empezado a despertar. Si sentiste que estas palabras resonaron contigo, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el siguiente paso en tu propio viaje de autodescubrimiento. Porque al final, el mayor acto de amor es no abandonarse nunca a uno mismo. ¿Qué vas a elegir?